En este problema que vamos a analizar, vamos a reforzar algunos aspectos relacionados con la hipérbola como lugar geométrico. Partimos con una ecuación cuyo modelo ustedes tienen que conocer, donde aparece la hipérbola definida por una expresión con dos variables, x e y. ¿Qué información tienen que manejar acá ustedes? ¿A qué modelo matemático corresponde esta hipérbola? Es importante que reconozcamos nosotros el modelo matemático. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que el término de la ordenada es positivo y el término de la abscisa es negativo, es decir, la diferencia de los puntos, me la va a dar entonces x o y. Es decir, puede ser la expresión así, por ejemplo, o puede ser así. Cuando ustedes vean una ecuación de este tipo, bueno, dicen, tienen que saber extraer información con respecto por qué un término es positivo y el otro es negativo. La definición de hipérbola es diferencia. Diferencia. La elipse, ustedes recuerdan que es la suma. La suma es constante. Aquí la hipérbola, la diferencia es constante. Y esto tiene importancia porque cuando este término es positivo, el eje principal será paralelo al eje X. Si este es el término positivo, el eje principal de la hipérbola es paralelo al eje Y. Es importante que ustedes recuerden esas explicaciones que le dan los profesores. Entonces, en este caso, por ejemplo, el término positivo está acá, está aquí. Por lo tanto, el eje focal y el eje principal de la hipérbola va a ser paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. Si fuera esto, sería paralelo al eje X. Entonces, paralela al eje Y. Voy a colocar aquí entonces como una observación. Paralela al eje Y. Entonces, ¿qué información me entrega este modelo matemático? Aquí yo tengo que reconocer que el centro que no está en el origen de la hipérbola, si yo lo designo por h y k, entonces el modelo matemático que ustedes en este instante manejan es i menos k, a cuadrado, menos x menos h, b cuadrado igual 1. Este modelo matemático entonces ustedes lo asocian a la hipérbola, cuyo eje focal es paralelo al eje y. Paralelo al eje y. Entonces aquí vamos identificando qué información me entregan estos números, me indican el centro. El centro. Por lo tanto, automáticamente yo puedo decir que el centro de esta hipérbola es el punto que tiene como coordenadas 2 y 4. Pongan atención en el modelo que ustedes están trabajando. Entonces, dentro de los elementos de la hipérbola, voy a hablar del centro, es 2, 4. 2, 4. Ese es las coordenadas HK. 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 Entonces ya tengo el centro como elemento de la hipérbola. Tengo el centro. El punto 2, 4. Pongan atención que no he hecho ningún cálculo, solamente he reconocido la información que me entrega este modelo matemático. Ahora, otro elemento importante que ustedes van a identificar va a ser A y B. A y B. A y B. Entonces vamos viendo qué información me entrega A y B. Entonces en este caso, esto es cuadrado de A. Eso me indica entonces que el valor de A es 4. Extraemos raíz cuadrada o simplemente tomamos nota. ¿Qué número al cuadrado me da 16? En este caso ustedes lo pueden conocer. Un cuadrado perfecto es 16, por lo tanto es 4. B cuadrado es 9, por lo tanto B es 3. La suma de estos dos números me da C. La suma de estos dos números.
Por lo tanto, la suma me daría 25. Eso significa que el valor de C es 5. Es 5. Entonces ya tengo el valor de A, de B y de C. De A, B y C. Entonces tenemos el eje principal. Eje principal es el doble de A. El eje secundario es el doble de B. Y la distancia focal entre los focos es 10. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas? Yo tengo eje principal, eje secundario, distancia focal. Pero ¿dónde están? ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos que ustedes tienen que identificar? Entonces ya tengo estos datos. Borramos acá. Y lo voy a registrar acá. Dije que A era 4, B es 3 y C es 5. ¿De dónde sacamos estos valores? Del análisis que hicimos acá. A cuadrado, B cuadrado. Y C cuadrado es la suma de estos términos usando el teorema de Pitágoras, si ustedes quieren. Ya tenemos esos valores. Ahora, este dibujo que tengo acá, ustedes tienen que conocerlo, es la técnica del rectángulo. Yo dibujo un rectángulo centrado en este punto, en el punto 2, 4, donde está el centro de la hipérbola. Aquí tengo el punto 2, 4, el centro de la hipérbola. Es decir, supongamos tengo abscisa 2 y ordenada 4. 2, 4. 2, 4. No estoy diciendo que este sea mi origen, ¿ya? Podría tomarlo también como origen, ¿eh? Pero no necesariamente. 2, 4. Entonces la técnica del rectángulo que ustedes conocen es, esto será el valor de 2A, el eje principal, 2A. Este será el eje secundario, 2B, 2B, 2B. Es decir, ya dijimos que el eje principal era 8 y el eje secundario era 6. El eje secundario es 6. ¿Qué gano con todo esto? ¿Qué ganan ustedes con este esquema? Seguramente ustedes tienen que reconocer la técnica del rectángulo para bosquejar la hipérbola. Bueno, yo a partir de este punto puedo encontrar cuáles son los vértices principales. Entonces digo, vértice principal. La abscisa es 2. La abscisa es 2. Lo que va a variar es la ordenada. A la ordenada le sumo y también le resto el valor de A. Y el valor de A lo teníamos que era 4. Ahí tengo los vértices principales. Es decir, vértice 1 será 2, 8. El segundo vértice principal será 2, 0. 2, 0. Vértice secundario. Los vértices secundarios corresponden entonces, si este es el principal, el secundario es este, el eje secundario. ¿Cuáles son las coordenadas de los vértices secundarios? La ordenada no varía. Lo que va a ir variando va a ser la abscisa. Entonces la abscisa me desplazo para acá o me desplazo a la izquierda. La ordenada no cambia. Entonces la ordenada es 4. Pero la abscisa, que es 2, va a sufrir modificaciones de acuerdo al eje secundario, que es 3. Por lo tanto digo 2 más menos 3. O sea, me desplazo 3 unidades para acá y me desplazo 3 unidades para allá, menos 3. Eso significa entonces que vértice secundario será 5, 4. El otro vértice secundario será 2 menos 3 menos 1. Menos 1, 4.
los focos. Focos. Los focos están entonces en el eje principal. Aquí estarían los focos. Entonces, la abscisa sigue siendo 2. Lo que varía es la ordenada. Por lo tanto, a partir de este punto, del 2, 4, nos desplazamos 5 unidades. A partir del 4, nos desplazamos 5 unidades hacia arriba y 5 unidades hacia abajo, más o menos 5. Eso significa entonces que los focos de la hipérbola, foco 1, pongámoslo acá, foco 1 será 2, 9. Y el otro foco será 2 menos 1. 2 menos 1. Entonces ya tenemos dentro de los elementos tenemos centro, 2, 4, vértices principales, eje principal, 8, eje secundario, distancia focal. Tenemos las coordenadas de los vértices secundarios, las coordenadas de los focos. ¿Qué otro elemento ustedes deben de saber reconocer? La asíntota. La asíntota. La técnica del rectángulo, si ustedes le han puesto atención a su profesor, la técnica del rectángulo, si ustedes dibujan el rectángulo, de acuerdo a las dimensiones que han encontrado acá, las diagonales del rectángulo pasan a ser las asíntotas. Así que aquí ustedes tendrían una asíntota, asíntota. Y la otra asíntota será acá, asíntota. La asíntota. Entonces, para determinar la asíntota, ustedes necesitan identificar este punto y la pendiente de la recta. Este punto y la pendiente de esta recta. Entonces, ¿cuál va a ser el conocimiento que ustedes van a aplicar? Será punto pendiente. Punto pendiente. Punto pendiente. O también podrían considerar punto, punto. Punto, punto. Los modelos matemáticos para determinar la recta, punto, pendiente. Ustedes conocen un punto y la pendiente. O puede ser, conocen el punto, que sería el centro, y el otro punto. Un segundo punto, punto 2. Punto 1 que corresponde al centro y el segundo punto. Ahora, si yo quiero usar la asíntota usando esta relación, tengo que calcular acá la pendiente de esta recta. O también podría determinar las coordenadas de ese punto. Cualquiera de las dos estrategias les simplifica a ustedes el desarrollo. Si tomo, por ejemplo, punto pendiente, digo y menos el punto, x menos el punto, la abscisa del punto, igual a la pendiente. Entonces yo voy a calcular cuál es la pendiente de esta recta. La pendiente corresponde al cociente entre la ordenada y la abscisa. Se puede calcular cuál es sería esto. Si yo logro saber cuánto mide esto, sería 4. ¿No es cierto? Dijimos que todo esto era 8, por lo tanto, esto es 4. Esto es 3. 3. Entonces, en este caso, la pendiente será 4 tercios. Pendiente, 4 tercios. M, 4 tercios. Y el punto, dijimos que era el punto 2, 4. 2, 4. Por lo tanto, una asíntota será I menos 4. I menos 4. X menos 2. Si la pendiente de esta es positiva, esta pendiente es la misma pero es negativa. Así que seguramente el profesor les dice ustedes tomen la positiva y la negativa. Con esto obtienen las dos asíntotas. Las dos asíntotas. En particular, si yo tomo por ejemplo la primera asíntota, asíntota 1,
multiplicamos, resolvemos la ecuación, 4x, 4 por 2, 8, estoy tomando primero la positiva, 3y, y 3 por 4, 12. Es decir, mi ecuación será 4x, 3y, menos 20. No, menos 8, más 12, más 4. Esa sería la primera asíntota. La primera asíntota. La segunda asíntota ustedes la toman con el signo negativo. Con el signo negativo. Entonces me quedaría, eso lo elimino, me quedaría 4x, 4 por 2, 8. Negativo. 3y, 3 por 4, menos menos, más 12. Es decir, la ecuación será 4x más 3y menos 20, igual 0. Entonces la segunda asíntota me va a dar la ecuación 4x más 3y menos 20 igual 0. Esa sería la primera asíntota y la otra asíntota. La que tiene positivo, pendiente positiva, tendríamos esta. La pendiente negativa será esa. Entonces ya hemos encontrado el centro, hemos encontrado los ejes secundarios y principales, los vértices, focos. ¿Qué nos faltaría como elemento de la hipérbola? La excentricidad. La excentricidad. Y la excentricidad es C partido por A. ¿Qué le indica eso? ¿Cómo son las ramas de la hipérbola? El valor de C lo teníamos que era 5. El valor de A lo teníamos que era 4. Entonces será 5 cuartos, 1,25. En la medida que este valor se aproxima a 1, las ramas son más estrechas. ¿Tá? Bueno, ahí tendríamos nosotros un apoyo para reforzar lo que ustedes deben de saber de una hipérbola como en un modelo sencillo de manejo de elementos, eje y también la técnica del rectángulo para trabajar o bosquejar la hipérbola a mano alzada. Que les vaya bien en su examen. Eso es lo que uno espera de ustedes, ¿ya?